Buenas tardes, yo soy Alejandra Álvarez Montenegro, estudiante de la carrera de Medicina, y en esta ocasión voy a hablar acerca de los síndromes clínicos semiológicos respiratorios. ¿Con qué objetivo? Con el de reconocer la importancia de las maniobras semiológicas básicas en la metodología diagnóstica de los problemas del aparato respiratorio, y a fin de integrar los conocimientos que previamente ya tenemos adquiridos de las maniobras semiológicas para identificar aquellos cuadros clínicos que sean típicos del aparato respiratorio. Los pilares de la semiología se basan en lo que es la interrogación, la inspección, palpación, percusión y auscultación. Bien, vamos a mencionar que el interrogatorio y las maniobras semiológicas del examen físico nos van a permitir, como personal de salud, determinar aquellas alteraciones que se puedan producir en el aparato respiratorio como consecuencia de las diversas patologías que vamos a mencionar a continuación. Comenzamos con el síndrome de condensación. El síndrome de condensación es todo proceso que densifique lo que es el parénquima pulmonar. Vale decir, todo proceso patológico que aumenta la densidad del parénquima pulmonar, debido a que el aire es reemplazado por otro elemento que ocupa el espacio alveolar. Su etiología se puede deber a neumonías, infarto de pulmón, carcinomas, fibrosis pulmonar avanzada y presencia de masas como los quistes o abscesos. ¿Qué sintomatología nos puede presentar el paciente? El paciente nos puede venir con lo que es la disnea, puede presentar dolor torácico, tos, expectoración, hemoptisis, fiebre, astenia o decirlo debilidad o fatiga, como así puede venir un paciente sintomático. ¿Qué es lo que tenemos al examen físico? Empezamos con la inspección. Vamos a constatar la respiración superficial. Vamos a ver taquipnea, que va a presentarse con tiraje, sudoración y cianosis. La expansión torácica puede presentarse disminuida, así como también la movilidad diafragmática. Y vamos a inspeccionar una retracción torácica. A la palpación, el paciente va a tener piel caliente, va a quejarse o atribuir dolor a la compresión, una disminución de la expansión y puede presentar aumento de las vibraciones vocales. A la percusión, vamos a evaluar la matidez en cuanto a límites, forma y realizar la percusión en la columna vertebral. La submatidez podemos atribuir a las lesiones pequeñas o alguna interposición de tejido pulmonar sano. A la auscultación puede haber una ausencia de murmullo vesicular, un soplo brónquico o tubario, va a presentar estertores crepitantes periféricos, y a la auscultación de la voz podemos detectar broncofonía, pectoriloquia o pectoriloquia áfona. El síndrome de atelectasia va a ser una reducción volumétrica por reabsorción del aire alveolar, consecutiva a una obstrucción o una pérdida del surfactante con una circulación conservada. Esto que va a implicar también un colapso pulmonar en donde el aire alveolar haya sido desplazado o reabsorbido. La etiología. La atribuimos a muchas causas, mencionando lo que es la obstrucción bronquial por tapones mucosos, puede ser por los coágulos, cuerpos extraños, tumores broncogénicos, ya sean benignos o malignos, a la metástasis, presencia de cicatrices bronquiales, compresión extrínseca por adenopatías, tumores extrabronquiales o aneurismas, una pérdida de surfactante, como ya lo habíamos mencionado, colapso pulmonar por derrame pleural, puede ser también por neumotórax, o una toracoplastía. ¿Qué síntomas nos va a presentar este paciente? El paciente nos va a referir tos, disnea, dolor torácico, expectoración y también como en el anterior puede venir un paciente asintomático. A la inspección podemos constatar una retracción torácica, va a haber tiraje, taquipnea, respiración superficial, movilidad torácica puede encontrarse disminuida.
A la palpación, simplemente, o lo más importante, vamos a encontrar vibraciones vocales que se encuentren disminuidas o simplemente abolidas. Va a haber también una disminución de la expansión. A la percusión, vamos a encontrar matidez, a lo que debemos evaluar anteriormente ya mencionado los límites, la forma y realizar una percusión en la columna vertebral. La submatidez, atribuirle a lesiones pequeñas, interposición de tejido pulmonar sano. A la auscultación, va a presentar ausencia de murmullo vesicular y de ruidos agregados. En la auscultación de la voz, vamos a constatar que no hay broncofonía, tampoco pectoriloquia, ni pectoriloquia áfona. Esto con lo que sabemos la maniobra de decirle al paciente que repita la palabra 33. El síndrome de derrame pleural. Vamos a definirlo como la acumulación de líquido en la cavidad pleural. Esto, según su composición del líquido, se va a clasificar tanto en exudado como trasudado. Etiológicamente, el trasudado puede deberse a insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia o cirrosis. El exudado tiene más posibilidades etiológicas y se puede mencionar la neumonía, la blastomicosis, la coccidoidomicosis, la tuberculosis, la histoplasmosis, criptococosis, absceso subdiafragmático, un proceso de pancreatitis, TEP, tumores, lupus eritematoso sistémico. Si el paciente pasó por alguna cirugía cardíaca, si ya ha sufrido un traumatismo de tórax, fármacos como la hidralazina o la isoniazida, y si el paciente estaba con sonda nasogástrica. ¿Qué síntomas nos va a presentar? El paciente va a tener dolor, que va a aumentar con la respiración, una tos seca que sea persistente, disnea y trepopnea. A la inspección, vamos a colocar al paciente en decúbito lateral sobre el derrame. Vamos a tener un choque de la punta desplazada contralateralmente. Va a haber una respiración costal superior. Va a presentar taquipnea. Vamos a inspeccionar lo que es un abombamiento del hemitórax afectado y una disminución de la movilidad respiratoria. A la palpación, vamos a tener lo que es el aumento de las vibraciones vocales, lo que es en el límite superior de donde se encuentra el derrame. Va a haber una ausencia de las vibraciones vocales y también una disminución en la expansión de la base que se encuentre afectada. Vamos a realizar una percusión en la región anterior. ¿Qué vamos a percutir? Va a haber una hipersonoridad. Vamos a encontrarnos con una matidez, donde en el punto más bajo, en el esternón, y el más alto a nivel de la línea axilar media. Va a haber una desaparición del espacio de Traub en el derrame que sea del lado izquierdo. Una percusión en la región posterior. Vamos a encontrarnos con hipersonoridad, una columna en sonido mate. La matidez va a ser desplazable y en el triángulo de Bohm, Corang, Groco. A la auscultación nos encontramos con un murmullo vesicular rudo. Vamos a tener un soplo expiratorio en E, broncoegofonía, va a haber ausencia del murmullo vesicular y muchas veces no se va a poder auscultar la voz. El síndrome de neumotórax. Este va a ser un ingreso de aire a la cavidad pleural con colapso del parénquima pulmonar. Etiológicamente se va a deber a tres cosas de relevancia. Va a ser espontáneo, traumático y también del recién nacido. El espontáneo se puede deber a burbujas subpleurales, presencia de enfisema, un TBC, asma, puede ser un infarto pulmonar, presencia de quistes congénitos o una neumoconiosis. El traumático se va a atribuir a un golpe directo que haya sufrido el tórax, puede producirse por una herida punzante. También pueden ser iatrogénicos, por una punción subclavia, por un masaje cardíaco externo, una toracocentesis,
si ha sufrido una remoción inadecuada de un tubo de drenaje y también si el paciente necesitó una asistencia respiratoria mecánica y como ya lo habíamos mencionado, el del recién nacido. ¿Qué síntomas nos va a presentar este paciente? Va a tener dolor que va a aumentar con la respiración, una tos seca que sea persistente y disnea. A la inspección vamos a ver al paciente con cianosis, taquipnea, inmovilidad del hemitórax afectado. A la auscultación vamos a tener una disminución o una abolición o desaparición de los ruidos respiratorios, un soplo anfórico y una auscultación de la voz anfórica. El síndrome de obstrucción de la vía aérea superior. Como definición, vamos a tener que es un estrechamiento de la vía aérea que puede estar ubicada en el trayecto desde las fosas nasales y boca hasta la carina. ¿Qué etiología tenemos? Etiologías congénitas, inflamatorias, tumorales o un parálisis de las cuerdas vocales. A la inspección constatamos que el paciente presenta un aleteo nasal, va a haber tiraje, bradimia inspiratoria y cianosis. El síndrome de obstrucción de la vía aérea inferior. Por definición, decimos que es una obstrucción de la vía aérea desde la carina hasta lo que son los bronquiolos terminales. Debido a causas congénitas, puede ser causas inflamatorias, presencia de tumores y puede tener una etiología múltiple como es el asma bronquial, el EPOC, la bronquiolitis y las bronquiectasias. Vamos a mencionar en los sistemas. Cuando se presenta con predominio de enfisema o lo que nosotros conocemos como el soplador rosado, va a presentar la disnea grave, tos postdisnea, va a presentar un esputo que va a ser escaso y mucoso, infecciones bronquiales van a ser poco frecuentes y la insuficiencia respiratoria más que todo en las etapas terminales. La inspección de lo que mencionamos, el soplador rosado por enfisema, va a tener un hábito asténico, como podemos ver en la imagen, pérdida de peso, uso de músculos accesorios respiratorios, va a presentar taquipnea con expiración que va a ser prolongada, una inclinación anterior en posición de sentado y una ingurgitación yugular, el tórax lo que es en tonel, va a haber una horizontalización de las costillas y el tiraje en espacios intercostales inferiores. Cuando tenemos una de predominio de bronquitis, nos referimos a un paciente conocido como el abotagado azul. Este nos va a presentar lo que es una disnea leve, una tos que va a presentarse antes de la disnea, el esputo va a ser abundante y en este caso purulento, las infecciones bronquiales van a ser frecuentes y va a tener insuficiencia respiratoria que se va a presentar a repetición. También va a presentar lo que es un hábito pícnico, un exceso de peso, una presencia de cianosis, como podemos ver en la imagen. La frecuencia respiratoria puede estar normal en reposo cuando no se utilizan los músculos accesorios. ¿Qué encontramos en etapas tardías? Un paciente que va a estar estupuroso, cianótico, va a presentar edema y puede presentar también una insuficiencia respiratoria aguda, además de presentar edemas periféricos. Bueno, espero que esta explicación haya sido de su agrado y les sirva en un futuro, ya que son conocimientos básicos. Gracias por su atención.